Salmo número 18, al músico principal, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. Y bueno, ahí va a comenzar el Salmo, y este Salmo tiene esa introducción que nos habla del momento en que David compuso este Salmo, que es cuando el Señor le libró de la mano de todos sus enemigos. Y según algunos comentaristas, este Salmo lo escribió David específicamente en el contexto de Segunda de Samuel, capítulo 21, específicamente el versículo 17. Y ese episodio, sin duda lo van a recordar, cuando David, ya siendo grande, ya estando en una etapa de su madurez, que ya no tan fácilmente tenía la misma fuerza que de joven cuando salía a las batallas. Bueno, ahí en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, se nos narra un momento cuando un gigante estaba a punto de hacerle daño a David. Pues él ya era grande, era mayor, y uno de sus soldados le libró de este gigante que estuvo a punto de dañar a David, y le dijo a David que nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Así que le dice este soldado muy valiente que le salva la vida a David, le dice: ya nunca vas a salir con nosotros a la guerra, no sea que vayas a apagar la lámpara de Israel. Eres muy importante y tú no nos puedes hacer falta. Así que bueno, pues ya los hombres de David estaban preparados, ya habían aprendido a matar gigantes, eso es lo que su maestro les enseñó, y pues para que no corriera peligro la vida de David, pues le dijeron: ¿sabes qué, David? Este es tu retiro. Así que David, en gratitud a ese momento, escribió este Salmo número 18, que ahí en el segundo libro de Samuel aparece como el capítulo 22. De hecho, el Salmo 18 es una copia, pues casi exacta, de el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Si ustedes leen ahí el capítulo 22 del segundo libro de Samuel, que viene justamente después de ese episodio donde David es librado de un gigante, pues se van a dar cuenta que David compone este salmo como una canción de retiro. Y bueno, a mí me enterneció mucho el hecho de que David, pues ya sabiendo que hasta ahí había llegado en su carrera militar, escribió un salmo de despedida. Y bueno, pues me causó mucha ternura eso, y bueno, pues es una gran nostalgia, una gran melancolía cuando uno se retira de algo que fue pues toda su vida, la profesión de toda su vida. Él fue un guerrero, toda su vida se dedicó a eso, y pues al final escribe esta canción de retiro, ¿no? Entonces, bueno, pues me inspira mucho para cuando llegue ese momento, que pues mi hijo, mi hija, que todos aquellos que yo he tratado de instruir, yo he tratado de compartirles mi fe, pues llegue el momento en que quizás yo ya no pueda continuar haciéndolo. Pues bueno, va a ser una alegría poder componer e inspirarme con las palabras del rey David cuando se estaba retirando también. Así que bueno, en ese contexto escribe este salmo, y según algunos comentaristas también, la razón por la que le puso el número 18, la razón por la cual este salmo aparece en el orden del salmo número 18, es porque David, según estos comentaristas, peleó 18 batallas, participó de 18 guerras, 13 a nivel nacional, 13 relacionadas con el pueblo de Israel, y 5 a nivel personal. Entonces, por cuanto él tuvo estas 18 guerras, entonces por eso le puso el Salmo 18. Eso es lo que afirman algunos comentaristas, ¿ok? Así que bueno, ¿qué escribe David en su retiro? ¿Qué escribe David en su retiro como militar, en su retiro como guerrero? Bueno, empieza el primer versículo diciendo: te amo, oh Señor.
Y bueno, qué manera de manifestar su fe, qué manera de expresar sus sentimientos hacia Dios, diciéndole: te amo, oh Señor, fortaleza mía. Y este es el clímax de la fe. El clímax de la fe es cuando tú eres capaz de decirle a Dios: te amo. El día que tú eres capaz de decirle a Dios: te amo, ese día podrás decir que llegaste al clímax de tu fe, el amar a Dios. El amar a Dios es el máximo estado, es el estado de madurez, el estado de plenitud al que un ser humano llega con respecto a Dios. Y ese clímax tiene que ver con la comprensión de que todo lo que hacemos es por amor a Dios. Generalmente lo que hacemos o dejamos de hacer en relación con Dios funciona más cuando la motivación no es el amor, sino el temor. De hecho, el rey Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando empieza nuestra relación con Dios, pues hacemos o dejamos de hacer las cosas por temor a Él, por temor a que no nos vaya a pasar algo malo. Entonces, pues es un estado primario en nuestra relación con Él. Pero cuando ya llegamos a un punto de madurez, ya no hacemos las cosas por temor al castigo, ya no hacemos las cosas por temor a que me vaya a pasar algo malo, sino ya hacemos las cosas por amor a Dios. Así que si tú puedes realmente expresar esas palabras y decir: Señor, yo lo que hago es porque te amo, simplemente porque te amo, entonces puedes decir que has llegado a la madurez, a la madurez de tu relación con Dios. ¿Y cómo puedes saber si realmente le amas? Bueno, hay una definición que conocemos todos, que es la definición bíblica acerca del amor. ¿En qué consiste el amor? Bueno, en 1 Corintios capítulo 13 se nos da la definición de lo que es el amor. Y el apóstol Pablo, de manera magistral, nos aclara y nos define en qué consiste amar. Dice a partir del versículo 4 en 1 Corintios 13: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que este amor del que está hablando el apóstol Pablo, bueno, ¿cómo puedes tú evaluar el nivel de amor que tienes hacia Dios? Bueno, ¿qué tan sufrido eres? ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir por Él? Comienza diciendo: el amor es sufrido. O sea, ¿qué tanto realmente estás deleitándote o estás deseoso de estar dispuesto a sufrir por Él? A ser benigno, a esperar siempre que todas las cosas obran para el bien. En eso consiste ser benigno. Benigno es que siempre esperas lo mejor de alguien. Entonces, eso significaría que no importa lo que te pase en la vida, tú siempre estás convencido de que es para bien. Tal como también el apóstol Pablo dijo: todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Eso implicaría que no te vuelvas a quejar absolutamente de nada, que siempre le des gracias a Dios en todas las circunstancias, porque sepas que todo lo hace para tu bien. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Bueno, pues eso tiene que ver con nuestro carácter, un carácter de humildad absoluto. No hay ningún tipo de orgullo, ningún tipo de arrogancia, siempre considerar a Dios como superior en todas las cosas, siempre estar dispuestos a hacer su voluntad en todo. Y luego viene la siguiente: no hace nada indebido. Wow, esto está fuertísima, no hace nada indebido. Entonces, mi amor por Dios es tal que no hago nada que le ofende, no hago nada que va en contra de sus mandamientos. No busca lo suyo es que, bueno, pues mis oraciones no están enfocadas en solamente estar buscando mi beneficio. O sea, no nada más estoy pidiéndole cosas a Dios, no nada más estoy pidiéndole que haga cosas por mí, sino estoy más bien poniendo mi vida a su servicio. En vez de decirle: Señor, haz mi voluntad, haz lo que yo te estoy pidiendo, en lugar de eso, puedo decirle las palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo estoy para servirte. Yo soy
mi vida simplemente es un instrumento para lo que tú tienes planeado, y Señor, yo me pongo absolutamente a tu servicio. Y bueno, pues en eso podríamos aplicar esta definición de no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, jamás estamos enojados si estamos confiados de que todas las cosas obran para bien, entonces no hay absolutamente nada en la vida que nos irrite, que nos haga enojar. ¿Por qué? Porque estoy convencido que Dios todo lo permite para algo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y bueno, pues nos gozamos en su verdad, nos gozamos en su palabra. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que bueno, pues imagínense llegar a ese nivel en el cual, ahora sí, ya con todas estas definiciones, le podemos decir a Dios: te amo, oh Señor, fortaleza mía. Y bueno, antes de continuar, hay algo aquí que quiero también hacer notar dentro de la introducción, que dice: al músico principal, salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y en especial menciona a Saúl como pues el enemigo más difícil que tuvo David fue Saúl. ¿Por qué sería que Saúl sería el enemigo más difícil de todos los que tuvo? Pues también tuvo grandes enemigos, estuvo en grandes peligros, contra gigantes incluso, bastante poderosos, bastante temibles, pero aquí menciona en específico a Saúl. ¿Por qué sería el enemigo más difícil Saúl? Porque Saúl era un ungido del Señor, era alguien que Dios había elegido, y pues David no le podía hacer daño, David no lo podía matar. Entonces, pues bueno, eso sí es muy difícil, tener un enemigo al que no le puedas hacer daño, no lo puedas matar, pues entonces ya estás nada más destinado a estar siempre a expensas de mientras él sigue vivo. Así que bueno, pues por eso es que menciona en específico a Saúl, porque pues de todos sus enemigos fue el más difícil. Y bueno, a pesar de todo, pues se da cuenta de que Dios siempre le guardó, le cuidó, y por eso aquí al final de su vida, al final de su carrera, él puede decir estas palabras: te amo, oh Señor, fortaleza mía, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y bueno, pues aquí David va a empezar a expresar una serie de actos de salvación que Dios tuvo con él, y por eso este salmo, por algunos aspectos que vamos a ver que tienen que ver también con la liberación, no nada más de David, sino de su pueblo, del pueblo de Israel, este es un salmo que celebra la redención, que celebra la salvación, y es un salmo también tradicional para el séptimo día de Pesaj, para el séptimo día de la Pascua. Así que es importante que nos lo aprendamos también, ya que próximamente vamos a celebrar la fiesta de Pesaj, y en el séptimo día de Pesaj, que es cuando se conmemora la gran salvación de Dios del pueblo del ejército de los egipcios, cuando se abrió el Mar Rojo. Bueno, pues en ese día que se conmemora que el Mar Rojo se abrió y acabó con los enemigos de Israel, también es un día en que se conmemora y se recuerda este salmo de redención, este salmo de liberación. Y aquí en el versículo 2, David utiliza una serie de símbolos o de aspectos que él conocía en el ámbito militar y cómo Dios fue para él. Todo eso en lo que un soldado o alguien que está en la milicia se refugia. Aquí dice en el verso 2: Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y todo esto, la fortaleza, mi escudo, la fuerza de mi salvación, castillo mío, mi libertador, simplemente son pues elementos valiosos, indispensables en un momento de guerra. En un momento de guerra, el estar en un castillo, el estar en una fortaleza, el tener un escudo, el tener fortaleza, el tener un refugio, pues son elementos indispensables para sobrevivir. Y aquí todas esas cosas que David vivió,
pues reconoce que el único que realmente le libró fue su creador, fue el creador del universo. Y dice en el verso 3, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y aquí este versículo 3 dice algo muy, muy hermoso. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. No dice, invocaré al Señor porque necesito su ayuda. O no dice, invocaré al Señor para que me saque de todos mis problemas, o invocaré al Señor en medio de mis circunstancias difíciles. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado. Es decir, nuestra alabanza no es por obtener un beneficio. Nuestra alabanza no es por algo que Dios haga. Nuestra alabanza es por algo que Dios es. Dios es digno de ser alabado. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Así de simple. Él es Dios, entonces es digno de ser alabado. Entonces no lo voy a hacer por conveniencia. Lo voy a hacer simplemente porque Él es Dios. Y después dice, y seré salvo de mis enemigos. Y los comentaristas notan que aquí esto que dice de mis enemigos, el hecho de que diga de mis enemigos implica, y lo vamos a ver al final de este salmo cómo aplica perfecto, implica que Dios va a usar a los enemigos, y Dios usó a los enemigos de David y a los enemigos de Israel, y Dios va a usar sus propias armas en contra de ellos. Y un ejemplo de eso lo tenemos, a ver, ¿quién recuerda algún acontecimiento en la vida de David en que usó algo, un arma de su propio enemigo en contra de su enemigo? Un acontecimiento, y bueno, tanto le estoy preguntando a los que están aquí en el chat como aquí a mis hijos, a mi familia que está aquí. A ver, ¿recuerdan algún acontecimiento donde David le volteó la tortilla a un enemigo muy famoso que tuvo? Exactamente, la espada de Goliat. Con la espada de Goliat, con esa misma espada, le cortó la cabeza. Así que aquí está encerrado un misterio y está encerrada un acto espectacular y muy sabio de parte de Dios, de que Él usa a sus enemigos para sus propios beneficios. Es decir, en otras palabras, pues ¿quién se puede poner en contra de Dios? O sea, Él les da una sopa de su propio chocolate. Así que invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y les digo que al final de este salmo vamos a ver cómo eso se cumple de manera increíble, no nada más en David, sino en su descendencia, en su hijo, en Yeshua, en el Mesías, cómo Él cumple de manera extraordinaria y de manera, pues ya a nivel universal, todo esto que está diciendo aquí David. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. El Seol es el sepulcro, o sea, estuve a punto de morir, está diciendo. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y este versículo es muy, muy hermoso. El Salmo 6, recordémoslo siempre. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dios escucha nuestras angustias. Vamos a consolarnos con esto en todo momento. Recuerda, memoriza este versículo, hijos. Mi esposa que está aquí, recuérdenlo todos los que escuchen esta grabación, todos los que están conectados, recuerda esto. Si estás pasando por un momento de angustia, recuerda este versículo. En mi angustia invoqué al Señor. Cuando estés angustiado, cuando estés en una terrible adversidad, con una gran preocupación, clama a Él. Y dice, y Él oyó mi voz desde su templo. A pesar de que Él habita en luz inaccesible, a pesar de que Él está, pues,
aparentemente muy lejos de nosotros, aparentemente, con esto podemos ver que Él está siempre cercano. En nuestra angustia, cada vez que le invoquemos, ten por seguro que Él oye tu voz desde su templo y tu clamor llega delante de Él a sus oídos. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Él siempre escucha, aunque tú hables y llores y parece que no está pasando nada, te aseguro, y aquí nos da convicción de esto este versículo, que Él te escucha desde su templo y tu clamor llega delante de Él a sus oídos. Y a partir del versículo 7 nos va a dar una evidencia de que Dios en angustia escucha a todo aquel que está angustiado, todo aquel que está en un momento en que está entre la espada y la pared, que aparentemente ya no hay solución. Y qué mejor ejemplo que un momento de angustia terrible, que cuando Israel sale de Egipto y es perseguido por el ejército más poderoso del mundo en aquella época, el ejército de Faraón, y el Señor deliberadamente se los lleva por un cañón que los lleva ahí directo a que se encuentren con el Mar Rojo. Entonces, por delante tienen al mar y detrás de ellos, en su retaguardia, tienen al ejército de Egipto, al ejército más poderoso de aquella época, y ellos pues siendo pues un grupo ahí de esclavos, gente pues no entrenada para la batalla, pues de repente se encuentran con el ejército más poderoso y pues están ahí en una playa, en pleno mar, ya no tienen escapatoria, ya no tienen salida. Y si ustedes leen ese relato, y es un momento muy, muy propicio para estudiar ese tema, ya que próximamente vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, pues entonces recordaremos el gran acto de salvación de cómo Dios abrió el mar y hundió a los carros de Faraón. Ya hay hasta una canción muy famosa de este acontecimiento: echado a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, ha echado a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón, y bueno, hay que cantar, hay toda una canción muy linda de ese acontecimiento tan extraordinario. Así que la próxima vez que te encuentres acorralado, hay algo que me encanta de ese acontecimiento, que el texto dice que el ángel del Señor iba a la retaguardia, que el ángel del Señor les estaba protegiendo las espaldas. Y después es precisamente el ángel del Señor, y ya sabemos quién es el ángel del Señor, el que abre el mar rojo y pasan por ahí en seco. Así que a partir del versículo 7 va a relatar ese acontecimiento. Es un recordatorio de parte de David de la salvación sobre su pueblo, y cómo gracias a esa salvación pues David está viviendo, y David también pudo vencer a todos sus enemigos. Y les leo a partir del versículo 7, dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, sus flechas, y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Y esta es la referencia exacta cuando dice que aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Tal como dice ahí el relato del Éxodo, que empezó a haber un viento, empezó a soplar el viento muy fuerte y se dividió el mar, se separó, y por ahí pudieron cruzar los israelitas en seco. Así que bueno, aquí está hablando de una manera muy,
poética, el rey David, de ese acontecimiento extraordinario, sobrenatural, con el cual Dios les libró en su angustia. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y como veremos a continuación en Isaías capítulo 43, versículo 1 al 7, el éxodo de Egipto es simplemente el anticipo, es como el tráiler de una película del éxodo de todas las naciones, del éxodo del que habla Jeremías capítulo 16, que cuando se lleve a cabo ese éxodo de todas las naciones, ya el éxodo de Egipto ya ni se recordará. Será tan grande lo que va a hacer el Señor cuando recoja a su pueblo de entre todas las naciones. ¿Y cuándo es que Él sacará a su pueblo de todas las naciones? Bueno, en la profecía de Oseas dice que Dios va a sacar a su pueblo en su angustia. O sea que prepárate, ya Dios nos dio un anticipo en el Éxodo de que el momento cuando libra a su pueblo es cuando estaban en angustia, cuando estaban ya entre la espada y la pared, cuando estaban ya ahí teniendo el mar encima y también al ejército de Faraón. Bueno, pues cuando llegue eso, cuando llegue esa situación y cuando las naciones se levanten en contra del remanente de Israel, en contra de los que en esta época queremos guardar sus mandamientos, queremos seguir al hijo de David, bueno, prepárate porque se va a repetir la historia. Pero acuérdate de este salmo y acuérdate que Israel fue librado en tiempos de angustia. De la misma manera seremos librados en tiempos de angustia. Y dice aquí que será librado el pueblo de Israel de las muchas aguas. Dice, me sacó de las muchas aguas. Y en Apocalipsis podemos ver que las aguas también es una referencia a las naciones. Esto tiene que ver con las naciones que se van a levantar en contra del remanente de Israel, que quiere coronar al hijo de David como el rey del mundo. Entonces, pues obviamente las naciones, como dice el Salmo 2, los reyes de la tierra se van a confabular, se van a poner de acuerdo en contra del Señor y en contra de su ungido, tratando de acabar con esta esperanza. Pero en un momento de angustia sobrenatural, Dios ha redimido, Dios redime y Dios redimirá a su pueblo. Y quiero que notemos el versículo 19, que es hermosísimo y que nos va a decir la causa por la cual el Señor ha librado a su pueblo, le sigue librando y le librará. Dice el verso 19, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Es justo lo que dice Isaías capítulo 43, Isaías 43, y leo que es uno de mis textos favoritos, que ya no me creen cada que digo que es uno de mis textos favoritos, pero este sí es uno de mis favoritos. Isaías 43, verso 1 al 7 dice, ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Y recuerdan la definición de la palabra redimir, redención. Bueno, si no la recuerdan, les dejo de tarea que escuchen la segunda parte de la conferencia que di ahora en Cuba, ahora que acabo de estar en Cuba, la conferencia del Hijo Pródigo, la segunda parte de la conferencia del Hijo Pródigo. Ahí hablé acerca del tema de la redención. ¿Qué era la redención en tiempos bíblicos? ¿En qué consistía la redención? Y bueno, básicamente, en resumen, la redención implica en esas sociedades patriarcales de tiempos bíblicos, que si un miembro de la familia pues se extraviaba, se perdía, caía en esclavitud, le pasaba algo malo, como al sobrino de Lot, era responsabilidad del patriarca, o era responsabilidad del primogénito, cuando ya no estaba el patriarca, era responsabilidad de ir a rescatar al que estaba siendo amenazado, aquel que estaba en peligro. Era responsabilidad del patriarca, o era responsabilidad del primogénito, en ausencia del patriarca, de ir a redimir, de ir a rescatar a aquel que estaba en peligro de la familia y traerlo de nuevo a casa del padre. Así que bueno, es justamente lo que está diciendo aquí. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas,
porque yo te redimí, yo te rescaté, yo pagué un precio. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, no te van a hundir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esto está hermosísimo. Yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Por qué? Y aquí dice por qué. Justamente las mismas palabras que expresó el rey David, que dice, me libró porque se agradó de mí. O sea, no nos libró por nuestras buenas obras, no nos libró porque seamos especiales, porque tengamos algo en nosotros que hayamos hecho bien. Aquí dice por qué. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. A mis ojos fuiste de gran estima. ¿Qué significa de gran estima? A mis ojos fuiste de gran valor. Para mí vales mucho, es lo que está diciendo el creador del universo. Fuiste honorable, fuiste digno de honor, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Estas naciones expresadas de manera poética en las aguas, en las muchas aguas, es lo que está diciendo aquí. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Escucha esto, Israel, que estás entre las naciones. Escucha esto, Israel, que estás siendo oprimido por tus enemigos, que estás siendo criticado, que estás siendo perseguido por lo que crees, por tu fe, por mantener tu obediencia al Creador tuyo. Escucha esto. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. A los 4 ángulos de la tierra, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para eso nos hizo, para darle gloria. Nos hizo para amarle, para exaltarle, para conocerle. Y ahí está la razón. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a rescatar? ¿Por qué nos va a librar? ¿Por qué nos va a redimir? ¿Por qué? ¿Por qué ya lo hizo? Porque se agradó de mí. Y esto está en tiempo pasado, está en tiempo presente y está en tiempo futuro. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se enseña de que ya fuimos salvos. Ya fuimos salvos del juicio del pecado. Así que regocíjate porque hemos sido salvos del juicio del pecado. Todos nuestros pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario. Así que ya no hay delito que perseguir. Hemos sido lavados por medio de la sangre del Cordero. Estamos siendo salvos actualmente, estamos siendo santificados, estamos siendo consagrados, apartados, pero también seremos salvos de la ira. Seremos salvos del día de la ira que se manifieste, que se ejerza sobre todos los que se llenan de orgullo y todos los que no quieren ser parte del reinado de David. Bueno, pues seremos salvos de la ira. Así que, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Pues por lo que acabamos de leer. Simplemente porque a sus ojos fuimos de gran estima. Fuimos honorables, fuimos dignos de honor y dice, por eso yo te amé. Y a partir del versículo 20 vamos a ver cómo en este nivel de éxtasis espiritual en el que está David, así como el que me está sobreviniendo a mí un éxtasis de gratitud. Bueno, en ese éxtasis de gratitud David profetiza para poder interpretar correctamente lo que dice del versículo 20 en adelante. Tenemos que recordar lo que estudiamos en el capítulo 16 o en el Salmo 16 acerca de la profecía de David con respecto a que no dejaría su cuerpo en el Seol. ¿Se acuerdan que
estudiamos ahí en el Salmo número 16, que David profetizó acerca de la resurrección. En el Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no permitirás que se corrompa mi cuerpo. Y bueno, pues ese texto lo vimos interpretado por Pedro y por Pablo como una referencia profética al hijo de David, al Mesías. Así que bueno, pues ¿cómo podemos saber que es una referencia al Mesías? Pues porque el cuerpo de David todavía estaba en la época de los apóstoles y el cuerpo de David se corrompió, pero estaba haciendo una referencia profética a su hijo, quien no vería corrupción, quien resucitaría al tercer día. Así que de la misma manera, utilizando esa misma regla de interpretación, pues vamos a leer lo que dice a partir del versículo 20 de este Salmo 18, que dice: el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y bueno, pues aquí David no podía estar hablando acerca de sí mismo, porque sería una contradicción con lo que dice el Salmo 51, después de que pecó con Betsabé, donde dice: en pecado fui concebido y siempre mi pecado está siempre delante de mí. Y bueno, pues ahí de manera muy clara y evidente David está describiendo su perversidad, está describiendo su maldad. Así que pues sería una contradicción que aquí le está agradeciendo Dios por la salvación y le dice que todo lo que está haciendo es por su justicia, porque ha guardado sus mandamientos. Y bueno, todos los que conocemos la vida de David sabemos que esto no es así. Sabemos que si algo conoció David y si algo exaltó David de Dios, fue su gracia, su misericordia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, David estaba muy consciente de que era la gracia de Dios, era la misericordia de Dios la que le permitió estar en pie y sostenerse. Así que no puede ser que él esté diciendo que Dios le ha librado y le ha salvado, pues como recompensa de todas las buenas obras que ha hecho, ¿no? Entonces es obvio que a partir de aquí empieza a hablar de manera profética de su descendiente, y eso lo vamos a comprobar en el último versículo de este salmo, donde va a hablar específicamente de su descendiente. Y sabemos que su descendiente, a quien efectivamente Dios sí premió conforme a su justicia, conforme a la limpieza de sus manos, porque guardó los caminos del Señor, nunca se apartó, todos sus juicios estuvieron delante de él, no se apartó nunca de sus estatutos, fue recto para con él, se guardó de toda maldad y pues Dios le exaltó, le recompensó. Pues bueno, ahí es evidente que está hablando acerca de su hijo, acerca de aquel que jamás pecó, aquel que nunca conoció pecado y que recibe todas estas recompensas debido a que fue puro en todos los sentidos. Y continúa diciendo en el verso 25: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y aquí hay dos aspectos que quiero resaltar de los versículos 28 al 29. El versículo 28 dice: tú encenderás mi lámpara, el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y en Juan capítulo 1 versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante también ahí en ese mismo capítulo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y a pesar de que el mundo no le recibió, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, a pesar de eso, al final su lámpara resplandeció. Al final las tinieblas no pudieron prevalecer en contra de la luz. Y el versículo 29 dice algo que está impresionante y dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y esto tiene que ver exactamente con lo que leímos en el versículo 3,
que dice, y seré salvo de mis enemigos. Lo que hablamos acerca de que Dios va a usar a los propios enemigos, o va a usar las armas de los enemigos en su contra. Eso es lo que también de manera paralela está expresando este versículo 29, contigo desbarataré ejércitos. ¿Sí? Investigando acerca de la historia, acerca de lo que hizo que el Imperio Romano, de ser un imperio totalmente pagano, de culto al emperador y toda clase de idolatrías, ¿qué fue lo que hizo que el Imperio Romano de repente ahí con Constantino, a pesar de todo lo controversial y a pesar de que de ahí ya sale toda una perversión que es la Iglesia Católica y todos lo sabemos, a pesar de eso, Dios de qué manera logra que el Imperio Romano prácticamente caiga y prácticamente con todas las aún malas consecuencias, pero eso es porque todavía no termina la película. Recordemos que todavía estamos dentro de la película, ¿ok? Así que, bueno, en esa época, en la época del famoso y controversial emperador de Roma, Constantino, de qué manera históricamente, y esto ya es algo que se sabe a nivel histórico, de qué manera Dios conquista a los enemigos, a los que ejecutaron al Hijo de David, a Jesucristo. ¿Quién ejecuta al Hijo de David? ¿Quién se encarga incluso de asegurarse que muere? Pues ahí está un centurión romano que le clava la lanza y bueno, pues de ahí salió sangre y agua. O sea, el ejército que se encarga de la ejecución del Hijo de David, nada menos que es ese ejército el que promueve que Constantino y el Imperio Romano pues prácticamente adopten o tengan tolerancia por los cristianos, que pues en un principio eran judíos, pero pues ya vemos ahí casos desde Hechos capítulo 10, donde un centurión romano recibe el Espíritu Santo, ahí cuando Pedro le va a compartir, y bueno, muchos otros centuriones romanos pues fueron creyendo, y de acuerdo a la historia, fue precisamente donde más se difundió la fe en este perseguido y crucificado rey de los judíos a manos del ejército romano. Nada menos que fue el ejército romano lo que motivó políticamente a Constantino a tolerar esta fe judía, porque la fe en Jesús como el Mesías pues es una fe judía. O sea que increíblemente, y según por ahí cuentan a algunos historiadores, que fue la mamá de Constantino, la reina Helena, que le aconsejó a su hijo, le aconsejó a Constantino que mejor ya dejara de luchar en contra de los cristianos, porque bueno, había muchas persecuciones en contra de los cristianos, y ella le aconseja que más bien ya le pare, porque la mayor parte de su ejército ya habían creído en él como el Hijo de Dios. Como dijo ese centurión al ver a Jesús morir, dijo verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que los soldados romanos, de ser idólatras, de creer en toda clase de misticismos de aquella época, de repente fue creciendo el número de soldados romanos que se hicieron seguidores de ese judío de Nazaret, descendiente del rey David. Así que ahí se cumple literalmente lo que dice aquí en el versículo 3 del Salmo 18, seré salvo de mis enemigos. Con las mismas armas de mis enemigos, con los mismos que me hicieron daños, con eso mismo los voy a desbaratar. Y es justo lo que dice el verso 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan. Y este versículo 30, también muy hermoso, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y aquí la palabra perfecto en hebreo es la palabra tamim, que más que perfecto significaría puro. Puro es el camino del Señor. En otras palabras, todo lo que Dios hace es sin mancha. Todo lo que Dios hace es sin defecto. Así que, pues, por eso es que no podemos estar quejándonos, murmurando, porque entonces sería pensar que algo que Dios hace pues tiene algún tipo de deficiencia.
Y después dice, y acrisolada la palabra del Señor. La palabra acrisolada tiene que ver con el crisol, tiene que ver con la purificación de metales. Cuando se purifica la plata se purifica poniéndola bajo fuego, un fuego muy intenso, y hace que todas las imperfecciones, que todo lo que le estorba, se le quite a la plata, y de esa manera se haga totalmente pura. Bueno, esto tiene que ver con la palabra del Señor, y aquí se lo voy a aplicar a algo que escribió recientemente, que me gustó mucho, lo que escribió Humberto Rendón, ahí en la red social que tenemos. Me encantó lo que escribió. Bueno, pues los que conocen a Humberto, a su familia, y bueno, al equipo que les ha ayudado, bueno, pues saben ustedes de la gran bendición que es el tener las transcripciones de estos estudios, porque bueno, pues aquí los estamos escuchando, es en audio, pero pues a veces también son una gran ayuda el tener todas estas transcripciones. A mí me ayudan muchísimo. Hay veces que yo quiero repasar algún estudio, y el hecho de tener las transcripciones me ayuda porque pues, me hacen recordar, o sea, no me tengo que tardar otra vez en volver a escuchar el estudio. Voy a la transcripción y de inmediato me acuerdo de todo lo que estudiamos en ese tema. Entonces me encantó lo que escribió ahí Humberto, tocó mucho mi corazón, porque pues algunos le agradecían por su servicio a Dios, le agradecían porque él estaba haciéndolo como un servicio a Dios, y él menciona ahí que él no lo hace tanto como servicio a Dios, sino lo hace más bien como algo para sí mismo. Entonces dice, esto lo hago pues porque el escribir hace que estudie mejor, y a la hora de escribir pues capto mucho mejor lo de la palabra, y es para mí mismo, por mis propias debilidades, porque es una ayuda extraordinaria para mi tiempo de estudio, ¿no? Entonces, bueno, eso me recuerda lo que dice aquí, acrisolada la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la palabra del Señor es para quitar nuestras imperfecciones. Así como la plata es sometida al fuego para quitar sus imperfecciones, bueno, el estudiar la palabra, el estar meditando una y otra vez en la palabra, no es para hacerle un favor a Dios. A Dios no le hacemos un favor con estarle obedeciendo, con estar estudiando. O sea, ese no es el propósito de la palabra, estarle haciendo un favor a Dios. El estudiar la palabra es el medio por el cual Dios quita nuestras imperfecciones, Dios quita nuestras debilidades de carácter, Dios quita todos los defectos, nuestra mala información, nuestra confusión, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros pecados, nuestra inclinación al mal, y a través del estudio de su palabra nosotros nos estamos puliendo, nos estamos perfeccionando, estamos madurando en nuestra fe. Así que por eso dice acrisolada es la palabra del Señor. Así que no pienses que estás estudiando y estás haciendo esto porque le estás haciendo un favor a Dios, porque le estás sirviendo a Dios. No, eso no es servicio a Dios. De hecho, ahí Humberto menciona algo que también me encantó y dice, no, servir a Dios es servir a mi familia. Servir a Dios es amar a mi familia, es ayudarles a ser un mejor esposo. Eso es servir a Dios, dice. Pero el tema del estudio de la Biblia es para ayudarme a mí. Y wow, es exactamente lo que expresa este texto, acrisolada la palabra del Señor. Así que recuérdalo, medita en este libro de la ley, estudia, escucha todo lo que puedas. Yo hago esto también, pues por la misma razón. Yo decidí empezar a hacer las grabaciones, decidí empezar a estudiar de esta manera, y a grabar y a transmitir todo esto, porque era la única manera de que yo me forzaba a sí mismo a estudiar. Si yo no me hubiera hecho un compromiso de grabar, de estar en el ministerio, pues les aseguro que yo ahorita estaría tomando una siesta o estaría haciendo cualquier otra cosa que no me va a beneficiar a nivel eterno en lo absoluto. Así que, bueno, pues recuerden siempre el estudio de la palabra. Recuerda esto que dice aquí, acrisolada la palabra del Señor. Estudiar la palabra no es para hacerle un favor a Dios. Estudiar la palabra es para hacerte un favor a ti mismo, hacerle un favor a tu alma. Y una vez que lo haces, entonces ahora sí, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder
y quien hace perfecto mi camino. Y una vez más aquí la palabra perfecto en el verso 32 es la palabra tamim, la misma que habíamos mencionado en el verso 30, quien hace tamim, quien hace puro mi camino. Él es el autor y consumador de mi fe. Él es el que me da la capacidad de ser puro. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso es que leo, por eso es que estudio, por eso es que las transcripciones, por eso es que volver a empezar y una y otra vez y volver a estudiar y estar escuchando de día y de noche cuando estés en tu casa y cuando andes en el camino. Por eso tenerlo en audio para estarlo escuchando en todo momento, porque en la medida que estás escuchando, y me encanta los testimonios de todos ustedes, mensajes hermosos que nos mandan diciéndonos cómo el estar escuchando la palabra ha ido renovando su entendimiento, ha ido mejorando sus vidas, mejorando sus relaciones con sus familiares, con sus seres queridos, y en todos los aspectos la palabra va a purificar nuestro carácter. Así que es exactamente lo que expresa aquí. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace puro mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Y una vez más, David está hablando en el contexto pues que él vivió, en el contexto militar, de cómo es que a través de la obediencia al Señor él pudo ser librado de todos los peligros. Y después, en el versículo 35, ahí mismo, en la parte final del versículo 35, viene uno de las líneas de la Biblia más hermosas de toda la Escritura. Vean lo que dice al final del versículo 35. Dice, y tu benignidad me ha engrandecido. Tu benignidad me ha engrandecido. Bueno, pongan atención a este versículo. Yo sé que ha sido un salmo largo en comparación con los otros que hemos estudiado, pero tiene temas muy, muy importantes a considerar y principios importantísimos para seguir purificándonos con su palabra. Aquí David dice algo sumamente hermoso y un gran principio si queremos ser engrandecidos, si queremos ser algún día exaltados. Y yo creo que todos en algún sentido, sobre todo como cabezas de familia, esto tiene que ver con aquellos que estamos en una posición puesta por Dios de autoridad. Esto es algo para los padres de familia, para los esposos, y también a nivel de paternidad, a nivel de los que tenemos hijos. Recuerden esta línea que escribe aquí el rey David, tu benignidad me ha engrandecido. David le está diciendo a Dios, tu benignidad me ha engrandecido. Tu benignidad me ha engrandecido. Y esta palabra benignidad en hebreo se puede traducir aún mejor como tu humildad. Tu humildad me ha engrandecido. Tu humildad. Incluso podría también traducirse como tu aflicción. Tu humildad o tu aflicción me ha engrandecido. Y ¿de qué manera podríamos nosotros aplicar este versículo en nuestra vida? ¿Cómo podríamos nosotros, que conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, podríamos decir que es lo que Él hizo, lo que nos ha engrandecido, nos ha exaltado? Bueno, tu benignidad. Esto es una clara referencia al capítulo 2 de Filipenses, donde nos habla de la humillación de aquel que fue hecho a imagen de Dios, de aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Filipenses capítulo 2 se nos dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, por lo cual el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Yeshua es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que ahí tenemos justamente lo que aquí está expresando, la humildad de Dios. ¿De qué manera Dios manifestó su virtud de humildad? Pues en su Hijo, en quien está toda la plenitud de la deidad, quien es la imagen del Dios invisible, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay un acontecimiento donde antes de ir a la cruz, Yeshua da el principio maestro de liderazgo, el principio maestro para ser exaltado. Y si recuerdan ese acontecimiento en la cena, cuando tomó una cubeta con agua, se quitó el manto, se puso una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y bueno, pues incluso Pedro no quería dejar hacerlo, pero Yeshua le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, y comienza a lavarle los pies a los discípulos, y les dice, lo que estoy haciendo ahora no lo van a entender, pero lo entenderán después. Y una vez que termina de lavar los pies a los discípulos, les dice, ¿saben lo que yo he hecho? Dice, bueno, ustedes me dicen maestro, y dicen bien, porque lo soy, pero si yo, su maestro, he hecho esto por ustedes, hagan también esto unos por otros. Así que ahí nos revela el principio de principios con respecto al liderazgo. En esta época que tanto se habla acerca del liderazgo, bueno, ese es el principio maestro del liderazgo. El que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Y hubo un testimonio que escuché en esta semana que tocó mucho mi corazón sobre un esposo que está narrando un testimonio de una etapa muy difícil que tuvo con su esposa, una etapa muy difícil en su matrimonio, donde estaban teniendo muchos conflictos, estaban incluso ya pensando en el divorcio de plano. Entonces, y esto es increíble porque pues ellos eran creyentes, eran cristianos, pero bueno, pues trataban de hacer desde su conocimiento, desde su percepción, lo que Dios les mandaba. Y bueno, este esposo dice que incluso él tenía títulos de teología y estaba en el ministerio, era maestro de Biblia y había estudiado griego y hebreo y tenía todos los títulos teológicos que se puedan imaginar. Sin embargo, a pesar de todos los títulos teológicos, a pesar de todo el conocimiento que tenía muchos conflictos con su esposo. Todo el tiempo estaban peleando. Entonces, pues ya hubo un momento desesperado que dijo, bueno, pues ¿qué pasó? A lo mejor me equivoqué. ¿Por qué, Señor? Ayúdame, líbrame de todo esto. Y él expresa de una manera muy elocuente que escuchó una voz en su interior, que él sabía que era Dios hablándole, que lo único que le dijo es, lo único que tienes que hacer es servir. Tienes que servir. Y le recordó el pasaje de Yeshua, el que quiera ser grande entre vosotros, sea el que sirve. Le recordó ese pasaje y dijo, wow, siempre ha estado ahí la clave, ahí está la clave, servir, me siento que no me considera mi esposa, no me toma en cuenta, ¿por qué suceden muchos conflictos? Pues porque uno se siente pues molesto, enojado, porque no está recibiendo el trato que espera, lo que sea. Entonces él recibe esta instrucción, recuerda ese pasaje donde Jesús lava los pies a los discípulos y esta instrucción clarísima de tú solo sírvele, y a partir de ese momento, con todos sus títulos teológicos, simplemente fue con su esposa y le dijo, le hice a mi esposa 3 preguntas que son, les aseguro, las 3 preguntas más difíciles que un esposo le puede hacer a su esposa, o viceversa, que una esposa le puede hacer a su esposo. Estas son las 3 preguntas más difíciles. ¿Cuáles son? La primera pregunta que le hizo es, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo te puedo servir? La segunda pregunta es, ¿cómo te puedo hacer feliz? Y la tercera pregunta fue, ¿cómo puedo ser un mejor esposo? Esas preguntas le hizo, pero no nada más se las hizo, sino que una vez que recibió las respuestas, hizo un gran esfuerzo por comenzarlo a hacer y pidió a Dios ayuda para hacerlo. Y bueno, pues cuenta en su testimonio que unos cuantos meses después, pues también su esposa empezó a hacerle las mismas preguntas.
Y bueno, pues ahora ya comentan ese testimonio como algo muy hermoso y bueno, pues se dedican a dar consejería a parejas jóvenes. Y bueno, en esencia, él lo que menciona es que la raíz de todos los conflictos en el matrimonio, en la familia, en la humanidad, es por orgullo, es por querer tener el primer lugar, por siempre querer que solo nuestros chicharrones truenen y por hacer nuestra voluntad. Pero la manera en que Dios conquista el corazón del ser humano es a través de lo que aquí dice David. A David, ¿qué le conquistó de Dios? Dice, y tu humildad me ha engrandecido. Versículo 35. ¿Cómo es que nos conquistó Yeshua? ¿Por qué Yeshua conquistó y rompió y hizo que dejáramos de querer hacer nuestra propia voluntad y dejáramos de seguir en nuestra terquedad y en nuestra ceguera? ¿Por qué es que nos conquista y nos seduce a servirle? Precisamente por eso, por su humildad, por esa gentileza que él tuvo, por no considerarse a sí mismo, por no aferrarse a lo que él era, sino despojarse de sí mismo y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló por nosotros. Y ahora sí, por eso Filipenses 2 nos llama y nos exhorta y nos da el secreto de la grandeza y de tener relaciones sanas con otros, cuando dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, capítulo 2 estoy leyendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y de ahí ya nos da la motivación para hacer esto que está diciendo. Sé humilde, considera a los demás como superiores a ti mismo, y nos da la motivación diciéndonos lo que hizo Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como caso de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así que, ¿quieres que en tu matrimonio, en nuestra relación como papás, queremos realmente que nuestros hijos nos engrandezcan, nos respeten, nos den honra? Bueno, pues la manera humana de hacerlo, la manera carnal de hacer que nos respeten, pues es infundir temor o gritos o amenazas, y levantar la voz, enojarnos, gritar, pues es una señal, es un síntoma de debilidad. Cuando una persona está todo el tiempo gritando, enojándose, ese es un síntoma de debilidad, ese no es un síntoma de madurez o de perfección. Así que, bueno, pues esto a mí me desafía, y justo después de estudiar y ya que estaba yo pues con mucho deseo de compartirles esto, justo antes de la transmisión, pues sucedió un detallito aquí en casa que puso a prueba mi humildad, puso a prueba mi deseo de servir. Y bueno, pues les aseguro que si tú estás en el matrimonio, este desafío se va a estar repitiendo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida se va a estar siendo desafiado tu deseo de engrandecerte por tu propia cuenta, hacer las cosas por tu voluntad y hacerlo como tú quieres. Y bueno, si lo haces como tú quieres, como tu carne te llama, pues vas a seguir el ejemplo de aquel que se quiso exaltar y se quiso poner por encima de todos, y estamos hablando de Satanás, de Lucifer. Pero si tú entiendes que el camino para subir es bajar, que el camino a la exaltación es la humillación, pues entonces te aseguro que podrás entender lo que entendió el rey David y podrás tener la convicción de esta salvación que él recibió. Así que bueno, una vez que él reconoce que la humildad de Dios le engrandeció, entonces va a cerrar este salmo diciendo: ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos.
Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún al Señor, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Y todo esto obviamente es una referencia a Yeshua. ¿De qué manera Yeshua venció a todos sus enemigos? Pues a través de esa humildad, de la manera en la que él obtuvo la exaltación es a través de su humillación, de las virtudes y los atributos de Dios, de humillarse hasta lo sumo. Y va a concluir los últimos versículos 43 al 50 diciendo: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Aquí está hablando incluso de extranjeros que van a someterse al reinado de David, al reinado de la dinastía de David, al reinado de su hijo, en este caso Yeshua, a quien aún extranjeros le van a servir. Dice: los extranjeros se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva el Señor y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su Mashiach, a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y con esto podemos pues tener la seguridad de que todo lo último que estuvimos leyendo a partir del versículo 20 de este salmo es una referencia a la descendencia, y aquí está en singular, a David y a su descendencia en singular, que es una referencia a Yeshua para siempre, el cual pues conquistó a todos sus enemigos, conquistó ejércitos, conquistó todo gracias a la humillación que tuvo. Así que bueno, esto es lo que David escribe en su retiro. Él en su retiro reconoce que todo lo que obtuvo fue gracias a su Redentor, gracias a su Salvador, y pues si todo lo recibimos de Él, y si todo es por su gracia, y todo es por la humildad y la aflicción de aquel que nos salvó, pues ¿quién podrá gloriarse? ¿Quién podrá autoexaltarse por eso? Así que bueno, pues vamos a dar gracias, y que todos estos principios de confianza, todas estas promesas de convicción, de salvación, puedan consolarnos, y aún los aspectos prácticos que aprendimos en este salmo para lograr lo que tanto anhelamos en nuestro hogar, es tener armonía, someternos los unos a los otros en amor, que esto se cumpla en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestra relación con nuestros hijos. Les invito a que oren, y si lo que estudiamos el día de hoy habló y tocó tu corazón, pues este es el momento de que lo pongamos por práctica. Padre, te doy gracias porque Señor, el estudio de tu palabra quita todas nuestras impurezas, y Señor, no te hacemos un favor a ti, sino nos hacemos un favor a nuestras almas. Padre, cuán deliciosa es tu palabra, es como miel que destila del panal, y Señor, tu palabra como el crisol nos limpia, nos purifica, nos aparta, nos muestra nuestra maldad y nos ayuda a desear ser más como tú. Padre, yo te quiero pedir perdón por todas mis faltas, mis fallas de carácter, Señor, toda mi arrogancia, mi orgullo, mi falta de madurez en casa, con mi esposa, con mis hijos. Te ruego por todos mis hermanos que están teniendo
adversidad, angustia, te ruego que les des la esperanza y la confianza de que tú escuchas su clamor, que tú escuchas desde tu templo. También, Padre, queremos rogarte, queremos suplicarte que entendamos que lo único que puede purificarnos y lo único que puede mejorarnos es tu palabra, Señor. Que tu palabra es pura, tu palabra es perfecta, que hace sabio al sencillo y que es lo único que puede convertir nuestra alma. Y Señor, la prueba de fuego, la prueba más difícil como personas, como padres, como esposos, como miembros de una familia, es la renuncia a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo y el deseo de servir en amor unos a otros. Yo te ruego que me ayudes a servir a mi familia, a servir a mi esposa, a mis hijos, a no tener temor de preguntarles cómo puedo servirles mejor, cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un mejor papá, cómo puedo hacerles feliz. Eso es lo que me va verdaderamente a engrandecer, porque eso es lo que exaltó y engrandeció a la descendencia de David para siempre, a Yeshua, que fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es nuestro Señor. Ayúdanos a seguir ese mismo ejemplo y que lo que Él hizo por nosotros, lo hagamos también nosotros, unos por otros. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.